Ahora sí. Muchísimas gracias por la invitación. Normalmente a la multisectorial va Pablo Echarri, que hoy afortunadamente está ensayando en este horario y me pidió a ver si yo podía decir algo, o por lo menos plantear algo de lo que son las necesidades de Sagay frente a este momento que, como bien dijo Sergio también, es un momento que ya es añejo. Hacia atrás, hace tiempo ya que venimos con serias dificultades para la producción nacional de ficción. Eh, yo siento que, a pesar de que este momento es tan duro, pero me da la impresión de que podría ser también la posibilidad de que pudiéramos pensarnos positivamente para, saliendo de este momento o en el durante, empezar a generar políticas que sí tengan que ver con el desarrollo. Me parece que recién estaba pensando, ¿no? No religiosamente, sino simbólicamente, el arca de Noé, ¿no? Y estaba pensando de que es probable que uno pudiera hacer un símil, ¿no? Con el diluvio y la pandemia. Y a mí me gustaría que en esa arca, más allá de lo que serían los elementos elementales, básicos Los y que no La son obra esenciales, significativa estuviera la propia regímenes internacional. de edificación. juego, Yo creo que obras hay que públicas, acompañar y el obra sistema. pública. Estuviera considerada como un derecho adquirido hace muchísimo tiempo. Hay una ley madre en la Argentina, que es la 11723, que da cuenta de eso, una ley que ha sido copiada en el exterior por lo generosa e inteligente que ha sido, a tal punto que, salvo por ahí pequeñas modificaciones que solamente tienen que ver con el tiempo, las modalidades tecnológicas, pero aún a pesar de eso, tuvo la previsión de mirarnos en términos de lo que es la propiedad intelectual. A mí si hay algo que me parece que a mí, y más allá de las cuestiones claras y manifiestas por Alejandra, el conflicto del trabajo de actores, actrices y bailarines es altamente complejo en la Argentina. Y como bien dijo Sergio, es notable porque fue floreciente, fue magnífica. Doy fe de que fue así. Y tuvimos periodos maravillosos de producción nacional en los canales nacionales, privados y públicos. Con lo cual uno dice, bueno, ¿qué es lo que ha sucedido en el tiempo? Me parece que más o menos tenemos idea de lo que ha sucedido. Una cierta desconexión, desprotección, como bien dijo Alejandra. La ley de medios, para ponerlos no consideró a la ficción nacional como un punto central para el desarrollo. Habló de programas nacionales y ya vemos lo que sucedió. Se llenaron de programas, claro, con muchos periodistas, magazines y demás, que lógicamente son más económicos que una producción de ficción, pero se inundó la televisión con eso. Y se fue desplazando, evidentemente, también por cuestiones que seguramente tienen que ver con la economía, en nuestro trabajo en la televisión. Y es cierto, llegamos a la pandemia creo que con una sola obra produciéndose en la televisión. En la Argentina eso es realmente, eh, es increíble que haya sucedido eso. Yo doy fe de lo que se ha trabajado en la Argentina, cómo se ha trabajado, con qué calidad, con qué trascendencia la televisión argentina, el producto de ficción nacional, llegó al resto del planeta. Al resto del planeta. Hubo un ex ministro italiano que se ocupó de asociarse para producir en la Argentina mucha televisión que se vendió y se sigue emitiendo en Italia. Y esto es lo que está sucediendo. Estamos cobrando por repeticiones, no podemos producir. Y yo lo veo por Sagay. Vamos a cumplir 15 años este año. Sagay va a cumplir 15 años. Y en el tiempo, cuando uno mira las progresiones de lo que es a quienes le pagamos y quienes nos pagan, y nos pagan poco. ¿Por qué? Porque no hay circulación de obra.
No hay obra argentina que se esté gestando en la actualidad, en los últimos años, para que esté en otros países. Y sin embargo, como bien dijo Alejandra, estamos invadidos de producción no argentina, que hace que ese dinero vaya hacia afuera. Esto me parece que es lo que se tiene que revertir, pero con conciencia tenemos que tener todos claros de que ahí hay una cantidad de dinero que se va sin necesidad de que se tenga que ir. La ley de economía del conocimiento, tengo entendido, puede paliar esto en la medida que todos los integrantes de la industria... El fiscal de Alzada. ¿Me escuchan bien? Trabajo, que, como dice la definitivo. Corte, se había convertido en Tenemos que llegar a acuerdos. de la lucha Espero contra que la sea corrupción. posible, que es que no se presidente agriete. de la sociedad de gestión Por Que no se recibido el agriete presente, no ningún robó, sector, refiere el Mati, la bajo apelación, ningún nada. punto de vista ¿Qué dicen? político Telestar y tiene más de 100 económico, habitantes. Tómese razón de como los... para que eso se pueda conseguir. A mí me preocupa muy, le preocupa a Sagay y le preocupa, creo que a todas las sociedades de gestión, el tema de las OTT. Las plataformas en la Argentina, como muy bien se dijo, en el mundo, se expandieron de manera exponencial. Las plataformas utilizan muchísimo, es más, se sostienen con la creación de autores, directores, actores, actrices, bailarines. Con eso se sostiene esencialmente. Por supuesto que hay que producir y tienen que poner dinero para eso. Pero las caras visibles y las no visibles, que es el producto artístico, es el que nos pertenece a los artistas. Esas plataformas no pagan. Esas plataformas no pagan. Esto es grave. Es grave, ¿por qué? Porque la mayor producción mundial pasa por las plataformas. Es más, dramáticamente uno ve que se estrena el cine, que antes estabas en las salas, aún habiendo salas antes de la pandemia, pasan por las plataformas. Con lo cual, el destino del arte audiovisual necesariamente, salvo que haya modificaciones ambientales, culturales, de mayor trascendencia, seguirá estando en las plataformas. Si nosotros no conseguimos, si el Estado no consigue que las plataformas constituyan por obligación un domicilio fiscal, vamos a seguir estando en el mismo problema. Nosotros hoy por hoy, y por cuestiones de no poder dar nombres y demás, no podemos formalizar acuerdos con alguna plataforma porque la dilatación que utilizan en la negociación hace que, claro, al no tener domicilio fiscal acá, llaman, vienen, hace más o menos más de 3 años, estamos viendo a ver si se puede llegar a algún tipo de acuerdo y se dilata, porque bueno, ahora vamos a buscar con sede en Buenos Aires algún bufete de abogados que nos represente como para poder llegar a algún tipo de acuerdo y demás. 3 años. Y no sé cuánto más se va a estirar. El otro día leía que Sam Mendes, un grandísimo director inglés, hablaba sobre lo que es la creación exponencial de las plataformas y el estado calamitoso en el que están actores, actrices, bailarines, directores y demás. Como pidiendo de alguna manera, ¿no?, que ese monumental aumento de ganancias se pudiera repartir, extender de alguna forma para ayudar a aquellos que alimentamos las plataformas, que somos los artistas. Lo decía con mucha autoridad, por supuesto, un gran director. Yo creo que si nosotros empezamos a tener conciencia de esto y podemos ver que el estado de policía real, el real que tiene que tener el Estado, se cumple, y yo creo que vamos a poder entrar a otro tipo de negociación. Vamos a poder formalizar acuerdos. Así como estamos, se nos hace muy difícil. Tampoco podemos litigar, no hay forma. O sea que es necesario que realmente tengan domicilio fiscal.
y que podamos trabajar dentro de las regulaciones argentinas, porque si no es imposible. Así como estamos, es imposible. Y yo creo que todo ese universo se puede solucionar en tanto y en cuanto, y creo que el Estado tiene esa intención, por lo menos yo estoy convencido de que la implantación, el sostenimiento y el crecimiento del derecho es una prioridad, que tome lo antes posible la posibilidad de que realmente las plataformas tengan domicilio fiscal en la Argentina y que tributen como tributamos todos y que podamos tener acuerdos suficientes como para que también fijemos tarifas más ajustadas a la realidad. La explosión de la comunicación audiovisual en el mundo ha sido exponencial, perdón por la repetición, pero es así y hay que repetirlo porque realmente dentro de esa magnitud el beneficio para, digamos, a través de la propiedad intelectual para los actores, actrices y bailarines, cero, hasta el momento cero, y discutiendo para ver si podemos llegar. A mí me parece que ese es un punto esencial. Llegar a eso sería, me parece, algo que adelantaría mucho esta situación que es penosa. Es el colectivo nuestro, es el colectivo más dañado, es el colectivo que no ha tenido posibilidades, salvo ahora en cuentagotas, se empiezan a hacer algunas cosas en el audiovisual muy lentamente, con el peligro, lógicamente, de que el virus pueda arruinar una producción porque alguien se enfermó, se corta y se tiene... Entonces el riesgo es alto, con lo cual toda la pandemia que hemos pasado y el periodo que nos toca todavía va a ser muy complicado para nosotros. Así que para mí eso sería como esencial. Lo tenemos discutido en Sagay desde hace mucho tiempo. Ojalá que esto pueda ser considerado. También eso tendría que tener, digamos, validez para las plataformas que son nacionales. Digamos, para... Nosotros tenemos todavía, este año conseguimos, por suerte, que el canal público pudiera pagar atrasadas, pero bueno, se ajustó a derecho y se ajustó sobre todo por intereses, una deuda que tenía con nosotros. Nosotros todavía no podemos cobrar de contar ni de cinear. Y a mí me parece que, y ya que estamos entre senadores, me parece que sería muy interesante también tener la posibilidad de que todos los organismos nacionales que utilicen obra protegida tengan en sus presupuestos la posibilidad de contar con el suficiente dinero como para pagar derecho de propiedad intelectual de todos, autores, directores, actores. Que no tengamos que todos los años ir a golpear una puerta para decir, ¿y cuánto me pagás? ¿Cuándo es? ¿Sabés que estás utilizando una cantidad enorme de obra nuestra con actores, actrices nuestros? ¿Cómo va a ser? Porque para que sea digno, para que sea digna la cuota parte que nos toque a cada uno. El colectivo de actores es muy numeroso en la producción de obra audiovisual. Ese es un número que hay que tener en cuenta también, para que la distribución cuando se hace no sea miserable, para decirlo de alguna manera, sabiendo que el derecho de propiedad intelectual no es un derecho para hacerse rico. Pero para nosotros es muy esencial, es muy importante tener asegurado en el tiempo que los organismos nacionales que utilizan obra protegida sí puedan pagar en tiempo y en forma. Por supuesto que estoy de acuerdo absolutamente con la caja complementaria, ¿cómo no? Es la famosa caja de compensación que muchas veces se ha utilizado en términos de algunas empresas o sociedades lo han tenido también para la jubilación, ¿no? Aportes. Pero en este caso, que sea complementario el hecho de que no tengamos trabajo y que, si bien no sea una fuente de desempleo, digamos, o un derecho de desempleo, que tenga un margen como para que
se pueda paliar este momento. No me quiero extender, pero sí, obviamente creo que es de conocimiento de muchos de ustedes y de ustedes, senadoras y senadores, el tema de copia privada es un derecho de compensación. Solamente recordarles que desde los años 60 la copia privada es un ingreso importante en Europa. Los primeros fueron los alemanes, después siguieron los franceses y ya casi toda Europa tiene. Nosotros estuvimos ahí al borde de tenerla hace ya unos años. Y bueno, aparentemente un grupo de los que quieren Internet libre, que me parece que sí, tiene que ser libre, boicoteó ese proceso, ¿no? Estalló la página web del Congreso. Me parece que eso hay que pelearlo otra vez para que realmente tengamos copia privada, todas las sociedades de gestión. Estamos atrasados, estamos de verdad atrasados. No podemos quedarnos atrás con la copia privada. Tenemos que encontrar la forma. Es compensatorio, por supuesto que es un derecho compensatorio, pero me parece que tenemos que estar todos alertas a que esto sea más temprano que tarde, porque es muy importante, sobre todo porque hay una parte de esa copia privada que va también a algún organismo del Estado como para apoyar, incentivar el fenómeno cultural o las industrias culturales. Me parece que ese es otro aspecto que... Bueno, no me quiero extender, les agradezco mucho. Me parece que este tipo de intercambio nos pone en contacto con la realidad. Y siendo nosotros parte de esa realidad, padeciéndola, perdón a veces por el énfasis, pero estamos en un periodo complicado para nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, Jorge. Tomamos